Vamos a trabajar sobre la Suzuki GSX-R 750 2014. Empezamos quitando las tapas laterales, llevan un par de velcros estas tapas, jalamos de la parte frontal y de ahí de la parte trasera lleva el chupón. Vamos a remover estas tapas para poder llegar a los tornillos del asiento. Vamos a quitar el asiento para tener acceso al tornillo del tanque de gasolina. Como le estaremos haciendo el servicio de mantenimiento, va a ser cambio de bujías, aceite, filtros. Vamos a empezar con lo más laborioso, que es quitar y cambiar las bujías. No hay necesidad de quitar el tanque, lo único que vamos a hacer es aflojar el tornillo de la parte trasera. Vamos a quitar los tornillos frontales, que son de llave Allen. Estos pueden variar, ya sean de 4 o 5 milímetros. Quitamos estos dos tornillos y vamos a levantar el tanque para hacerlo hacia un lado y tener acceso a la tapa del filtro y al cuerpo de aceleración, a la caja del cuerpo de aceleración. Entonces, una vez quitando los dos tornillos, vamos a necesitar algo con que amarrar el tanque. Y pues nos evitamos de desconectar la bomba y que se caiga gasolina sobre la máquina y todo eso. Entonces, muchas veces es mejor nada más hacerlo hacia un lado. Bueno, en este caso, levantarlo. De aquí quitamos la tapa de la caja del filtro. Utilizamos un desarmador de estrella. También utilizamos un dado 8 milímetros para quitar el tornillo frontal. Tenemos acceso al filtro de aire. Y tenemos que quitar este cobertor negro, estos dos, los símbolos de admisión. Van con una llave Allen también. Es mejor quitarlos con la llave Allen porque con el dado Allen no tienes mucho espacio, entonces no te da oportunidad de meter bien el dado y aflojar los tornillos. Entonces hay que utilizar la llave Allen, que está más larga. Aparte que no van muy apretados, son 3 tornillos por cada par de tubos y los hacemos hacia un lado. Tampoco van muy apretados, entonces no deben tener problemas a la hora de aflojarlos. Vamos a hacer la computadora hacia un lado de la máquina. La pueden desconectar si quieren o nada más la pueden hacer hacia un lado. Vamos a desconectar los sensores y las mangueras que van conectadas a la caja. Entonces utilizamos unas pinzas de punta para jalar las abrazaderas y poder quitar las mangueras, desconectarlas más bien. Muchas veces están un poco duras se vuelven tiesas con el tiempo. Entonces nada más un jaloncito fuerte y se vienen las mangueras. O ayudarse con un desarmador en la orilla y se viene. Aquí llevan dos plásticos en los ductos de admisión. Eso nada más hay que tener cuidado, ver cómo van a la hora que lo quitas, porque muchas veces los jalas y se quedan ahí abajo. Entonces eso es importante para que le llegue bien la admisión ahí a la caja del filtro. De aquí ya llegamos a las bujías. Lo más recomendable es quitarla una por una, un capuchón a la vez. Esto para evitar confusiones, porque muchas veces los quitan y se les olvida cómo van conectados. Aún así no hay manera de equivocarse, porque los capuchones de las orillas van conectados con los chupones blancos, que a pesar de eso sí nos han tocado casos donde aún así los conectan mal. Para meterlas pueden utilizar el dado de bujías si tiene el hule que la mantiene dentro del dado, o podemos utilizar el imán y con el picadientes la guías hasta el fondo y ya nada más le metes presión y jalas el imán y queda en su lugar, y así no pega el electrodo de la bujía en la rosca y te evitas de que lo puedas dañar o doblar el electrodo. Entonces una vez que lo pones, apretamos la bujía. Estas normalmente van entre
16 a 20 newtons más o menos. Apretarlas al tacto, porque luego no las apretamos con el torquímetro, ¿verdad? Ya como nos damos cuenta aquí, quitamos el resto del dado y vamos a volver a poner el capuchón de la orilla izquierda. Pueden lubricar un poquito el capuchón donde asienta por la parte interna. Nada más si lo lubrican lo mojan con poquito aceite y vuelven a limpiar el aceite. Es nada más como una remojadita, así como cuando mojan la liga del filtro de aceite. Conectamos la bujía y de ahí nos vamos a la segunda. Aquí puede que les estorbe o no les estorbe el ducto de aire. Aquí sí nos estorbaba la abrazadera, entonces la hicimos hacia un lado. Pueden o no pueden quitarlo, depende si se les haga incómodo estar trabajando con los ductos estorbándoles. Entonces, en este caso, aquí nada más la hicimos hacia un lado y no hubo necesidad de quitar el ducto de aire. Aunque sí nos ha pasado en otras motos que sí las tenemos que quitar porque sí están medio estorbosas. Y pues te facilita el trabajo. Igual nos damos cuenta que ya están flameadas estas bujías y ya les hacía falta un cambio. Utilizamos la misma técnica, utilizamos el imán. Vamos a utilizar el picadiente para guiarla, para que no se nos caiga la bujía y no dañemos el electrodo. Pueden utilizar un desarmador plano o algo que tengan espacio ahí para trabajarles, no necesariamente el picadientes. Y volvemos a apretar la bujía. Entonces ahí aprietan y volvemos a poner el capuchón. Entonces así una por una y nos evitamos confusiones. Hay veces que se ponen un poquito de aritas a la hora de meterlos. Para saber si entró bien el capuchón, se tienen que escuchar varios clics de que entra en su lugar el capuchón con la bujía. Entonces si no escuchan, sí hay que meterle presión ahí para que se escuche el sonidito de cuando entra la bujía. Nos vamos a la tercera. Igual nos estorbaba la abrazadera. La hacemos para un lado, no la quitamos. Cambiamos la bujía, utilizamos el imán. Igual trae el mismo efecto flameado. Y vamos a poner la nueva. Entonces es más laborioso el trabajo de llegarle a las bujías que realmente el trabajo a la hora de quitarlas. Entonces hay nada más un poco de paciencia. También asegurarnos de que los conectores también hagan su clic. Traen una liguita que es para evitar que se les meta el agua. Por último, la del lado derecho, 2 extensiones cortas, aflojamos, sacamos bujía, igual flameada, por ende lleva una nueva. Ya sea que utilicen las de iridio o pueden utilizar también pueden utilizar las bujías de iridio como las que mostramos aquí, o pueden utilizar las convencionales, las que te marcan manual, ya sea el beneficio que estés buscando de una u otra. Apretamos, igual volvemos a meter el capuchón, nos aseguramos que esté bien en su lugar. Y conectamos. Ya después de esto vamos
a volver a poner la caja del filtro. Aquí lo más batalloso son las mangueras del ducto, las que se zafaron a la hora de quitarlo. Eso digamos que con lo que van a batallar un poquito a la hora de volver a ponerlo. Antes de que caiga en su lugar la caja, hay que conectar las mangueras. Porque ya cuando está en su lugar difícilmente tienes espacio para poderlas meter. Eh, Ponemos las tolvitas que caigan en el cuerpo de aceleración. Llevan unas guías en forma de ranura, entonces no hay manera de ponerlo mal. Te das cuenta cuando ya está bien puesta la caja. Las aprietan, no van muy apretadas, han de ir como unos entre 6 a 10 newtons esos tornillos, porque a final de cuentas está apretando sobre el plástico. El filtro de aire va sujeto con dos pijas solamente de cruz, y se las atornillamos y las volvemos a poner. Igual no van muy apretadas. Ponemos ahora sí la tapa, apretamos todos los tornillos, asegurarnos de que queden bien apretados y en su lugar. Y ponemos el tornillo 8 de la parte de arriba. No se les olvide conectar el sensor del lado izquierdo que desconectaron, porque si no tienen que volver a hacer el trabajo y para volverlo a conectar. Damos un rechequeo a los tornillos y bajamos el tanque, que quede en su lugar, y los vamos a volver a atornillar. Llevan los dos tornillos frontales, si mal no recuerdo eran 4 milímetros los frontales, y el de atrás creo que es 5 milímetros. Pero puede variar, ya también cuando ya ha pasado por muchos talleres, muchas veces pierden tornillos o se los cambian. Pero sí, normalmente son llaves Allen, de dados Allen, perdón. De ahí ya nos vamos a pasar a hacer el cambio de aceite, cambiar el filtro de aceite. Recomendable encender el vehículo unos 3-4 minutos para que caliente el aceite, y cuando lo cambiemos o lo estemos quitando, normalmente lo que quieres es que se adelgace y se salga lo más que puedas de aceite contaminado o aceite viejo prácticamente. Entonces sí es bueno encender el vehículo, y utilizamos un dado 17 milímetros para quitar el tornillo. Y aquí vemos que ya está algo quemado el aceite. Se nos cayó el tornillo de drenado sobre la cubeta de aceite. Vamos a utilizar el imán para sacarlo, limpiarlo y revisar cómo viene de rebaba. Entonces aquí, si encendieron el vehículo, nada más hay que tener cuidado, porque obviamente estaría caliente el aceite y no queremos quemarnos, ¿verdad? Entonces sí es importante utilizar guantes. Para quitar el filtro vamos a tener que quitar la tapa lateral del lado izquierdo. También estas tapas normalmente utilizan dados Allen. Y el clip de abajo, este normalmente lo tienen porque muchas motos luego se las pierden y utilizan cinchos. Y aquí, como se llenan de tierra, no está de más utilizar un lubricante o un aflojatodo para que no se pongan tan tiesos. Entonces ya lo quitamos. Ahora sí quitamos el tornillo del lateral y quitamos un tornillo que está en la parte superior, ya para tener acceso al filtro de aceite. Igual los tornillos pueden ser de 6 a 4 milímetros. Entonces ahí depende si tienen los originales o ya les pusieron otros. En lo que estamos quitando la tapa, pues obviamente se le sigue saliendo el aceite viejo a la moto. Otra cosa importante también es tener un banquito trasero para estos vehículos,
para que lo puedas poner en vertical y así no estés batallando a la hora que estés drenando el aceite y tengas más espacio vertical para trabajar sobre la moto. Ya para cambiar el filtro, pues pueden utilizar este tipo de quitafiltros. Tampoco van muy apretados los filtros, regularmente los apretamos a mano. Aquí, como le cae aceite al escape, sí es bueno limpiar los escapes después de que cambiamos el filtro. Que aún así de que lo limpien, cuando enciendan el vehículo va a oler a quemado. Es obviamente por el aceite que le cayó al escape. Limpiamos la base del filtro y utilizamos el filtro nuevo. Este filtro ya tenía la liga prelubricada. Normalmente esta marca ya las trae lubricadas estas ligas, entonces nada más las enroscamos y apretamos. Igual el filtro te dice la tolerancia de torque a la que debe ir, que son como 20 newtons, que es casi apretarlo con la mano. Entonces ahí nada más asegurarse que quede bien apretado. Ya una vez puesto el filtro, vamos a volver a poner el tornillo de drenado. El plástico lateral ya también lo vamos a poner y apretamos. No está de más también que revisen la arandela de aluminio que va con el tornillo para ver si no está muy dañada. Si está dañada hay que cambiarla. En este caso no estaba dañada, todavía estaba en buen estado. La volvimos a reutilizar. Ya una vez puesto, volvemos a poner los tornillos de la tapa lateral. Igual no está de más, estaremos subiendo más videos o procuramos subir un poquito más de videos, pero sí se nos complica un poco por el trabajo. Pero ahí si se quieren suscribir, adelante. Esperamos que les sirva el video a alguien. En cuestión de aceite, ya sea la marca que ustedes prefieran, lo importante es la viscosidad del aceite que estemos utilizando. En cuestión de si es semisintético o sintético o a base mineral, también ya es por gusto. El manual aquí nos comenta que el cambio sin filtro de aceite es de 2 litros 200. Como cambiamos el filtro es de 2 litros y medio. Utilizamos un 1040 y en esta moto utilizamos semisintético. Por gusto del cliente, vaya. Pero si quieren utilizar el sintético, adelante. Ahora sí que ya es preferencia de uno. Ya deben haber experimentado con cierto tipo de viscosidades y de aceites.